Por favor, tomen asiento. Bienvenidos, James. Muchas gracias. Sí. Eso nos pasó un poquito de tiempo. Vamos a empezar, son las 7:02 y vamos a empezar. Gracias a Víctor y Francisco por ser los... Oh, perdón, Juan, por ser los... Sorry, I'm so sorry. Por ser los intérpretes hoy. Y vamos a pasar, primero que nada, no está María aquí hoy, pero me recordaría que tenemos que hablar despacio y fuerte para que Juan y Víctor nos puedan escuchar. Y vamos a empezar a pasar la lista. Yesenia García. Judith Guerrero soy yo. Yolanda Guzmán Calderón. Rogelio Nabor Martínez. Stephanie Pérez. Presente. Polina Rodríguez Pérez. Presente. Nicolás Romero González. Presente. John Bars. Presente. Y Jorge Sánchez. Presente. Gracias, bienvenidos todos. Ahora vamos a pasar al tema número 2, que son comentarios del público. Un recordatorio que la comisión no podrá hablar y tomar medidas con respecto a puntos que no están bien. ¿Hay algún comentario público al momento? Sí, tenemos un comentario público. Sí, vamos a empezar con esta partida, ¿no? Bueno, ok. Ok, solo tengo algo que ojalá puedan pensar sobre esto. Hemos estado pensando cuántas personas ustedes quisieran tener en esa junta, por ejemplo, cuántos trabajadores agrícolas se sentirían como que están haciendo buen trabajo de traerlos a esta junta. Y también a lo mejor pensar si sería posible alternar esta junta en Media Luna y en Pescadero, porque yo podría ayudarles a traer a trabajadores agrícolas de Pescadero a esas juntas con más frecuencia, y solo quería poner esta idea con el grupo. Gracias. Gracias, Juan. Parece que no hay más comentarios. Vamos a pasar al tema número 3 de nuestra agenda, que son las elecciones. Antes de que empecemos, ¿hay alguna pregunta de los comisionados sobre este tema? No sé si voy a hacer preguntas o comentarios. Quiero hacer la consulta, no sé si Marisol o la fiscal, no sé, se encuentren para esta pregunta. Que si la que es presidente hoy, podamos nosotros reelegirlo. Esa es mi postura. So, Laura, if you're online, can you hear me? Yes, hello. Hello. So, todos ustedes están abogados en condado. Lauren, we have a question for you. His question was if you can re-elect the existing chair. If you can re-elect the existing chair. Good question. How long
Judith, has she been in this role? This one here. Just 1 year? Let me double check your, or the default rules. I'm sorry, I should have that right off the top of my head. I'm gonna guess yes, because you've done it once. But let me double check and I'll be right back as I pull it up, okay? Esperamos a Lore. Sí, vamos a esperar un momento. Bueno, pues mientras esperamos a Lauren, ¿hay algún comentario del público en este momento? Parece que no hay. Vamos a seguir con las nominaciones para la presidencia. Esperamos a Lauren para que Sí, vamos a esperar. Si quiere también discutir las responsabilidades de presidencia y vicepresidente, nomás para aclarar cualquier pregunta que otros presidentes tengan. Ok, podemos hacer esto, discutir los diferentes, los diferentes trabajos de el presidente. Que Jennifer nos dio un volante, si gustan leerlo, y si hay alguna pregunta tenemos a Lauren, y de atrás también está solo lo de la silla, solo la presidencia. Y en la parte de abajo van a leer el trabajo que hace la vicepresidencia. Hello. Yes, sir. Hi, I just reviewed the standing resolution for boards and commissions, and there is nothing in there that says you can't have a board or a chair or a vice chair serve a second year in a row. Okay, so Lauren dijo que sí se puede realizar en pocas palabras, que no hay nada que nos previene porque hagamos segundo término. Ya, pero ya que sabemos eso, también me gustaría saber que todos ustedes tienen la oportunidad de tomar la presidencia. So, este es buen momento si alguien quiere nominarse o alguien más quiere nominar a alguien más. No. Gracias. Comentario más. Sabemos que hay gente aquí, personas, compañeros del miembro de los comisionados agrícolas, muy capaces. No hay duda de eso. Debido a que Judith ha hecho muy buen papel. Algo interesante. Tiene los 2 idiomas y ya lleva el proceso de 1 año. Hay otras personas muy capaces para esta responsabilidad, pero si la mayoría acepta que la reelijamos, adelante. Si no, bueno, podemos proponer alguna otra compañera o compañero, empoderando también a los amigos, compañeros y también a alguna otra compañera. Es mi postura. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con nosotros? Muchos de nosotros que viendo que en septiembre se nos termina el contrato, no sé. Por ejemplo, creo a usted también se le termina con usted. Necesitamos ver si usted va a seguir para poder jubilarlo, porque si usted no va a seguir también, eso sería una pregunta para usted, porque hay personas que van a seguir hasta el 2025. Entonces, como en mi caso, creo que es hasta septiembre
Salto, por favor, señor. Soy aquí atrás. Mi pregunta era, ¿qué va a pasar? Muchos de nosotros en la comisión termina nuestro contrato en septiembre de este año. Y pienso que nuestra presidenta también termina en septiembre. Entonces, la pregunta es si ella va a continuar después de que termine su contrato para poder dominarla y si no, buscar a otra persona que termine su contrato hasta el 2025. I can ask Lauren. Yeah, and if you can ask Lauren about our terms. Okay, Lauren, so the question was, what would happen to commissioners whose term is gonna be ending in September for 2024? If they get elected as chair and if they were to continue, like what would happen? Sorry, it's a little fuzzy, so I want to make sure I understood. The question is if someone's term is ending this September, but they get elected as chair or vice chair, what happens? Yeah. Well, in that case, the person might be able to be reappointed for another term on the commission, in which case there would be continuity and they could stay on as chair or vice chair. Or if that person decides not to stay on the commission or doesn't get reappointed for whatever reason, then there would have to be another election to replace the chair or the vice chair. Do you know when my term ends? 'Cause I know. We don't have the terms. I have them here, and yeah, like, oh, lo tengo aquí, y como dijo Rogelio, es para Rogelio, Yesenia, para mí, para Judy y John, se nos termina en septiembre 30, 2024. Pero creo que el mío cambió. John, John Boss. John who? El mío cambió hace poco porque, si recuerdan, dejé la posición del representante de organización comunitaria para ser representante de un miembro de la familia. Creo que su pregunta, Rogelio, es: ¿me voy a quedar así? Yo no me pienso ir en el próximo año, después del próximo año, y cambie de opinión dependiendo de cómo estén los compromisos y la vida, pero sí pienso quedarme otro año. Bueno, de todas maneras tenemos que seguir el proceso normal. Yo creo que si nadie más se va a nominar, acepto la nominación un año más, pero sí tenemos que, alguien tiene que hacer una moción. Okay, alguien tiene que hacer la moción para aprobar la reelección. De nuevo, para cerrar las nominaciones. Sorry, Lauren, I have a question about the nominations. So when they do the first nominate or to close the nominations, they have to first nominate someone before closing nominations, right? Sorry, I don't know if that makes sense. The question is whether you have to nominate someone before closing nominations. Yeah, so if someone wants to nominate. I would say, maybe this will answer your question. All the nominations should be on the floor. And then when the group is done nominating, that's when you close the close nominations and then have the vote. And what there are a couple ways to do the vote, but what I've suggested is
that everyone, there's a roll call, and when the member's name is called, they say who they support. Okay, so vamos a seguir el proceso, parece que hemos seguido un proceso. So, voy a nombrar a cada uno de ellos, de ustedes, y cada uno de ustedes nombra a quien vamos a nominar para la presidencia. Yo nomino a Hold on, let me go through the list. We'll go, there's a, yes. Sorry. Okay, so vamos a pasar por la lista. Yesenia, ¿a quién nominas? Yo le digo a Judith. Yo no me nomino a yo misma, so voy a nominar a Stephanie. Yolanda no está presente. Rogelio, ¿usted a quién va a nominar? Yo nomino a ti, como dijo Nicolás, porque habla los dos idiomas y pienso que ya está capacitada para seguir con esto. Jonathan Ramírez no está presente. Estamos, oh, perdón. Sorry, Stephanie. Okay, Stephanie. Yo nomino a Judith. Gracias. Polina. Vamos a hacer esto interesante. Nomino a Stephanie. Okay, don Nicolás. Voto por la reelección de Judith. Okay, John. también voto para Y Jorge. pudiera Okay. So, creo, aquí es donde cerramos las nominaciones. So los resultados ha sido, right? 6 votos por Judith. Okay. So, is this where we do the motion? Yeah, so Lauren, we have 6 votes for Judith to be president or to be chair. This is where we do our motion to confirm. I think maybe I lost a little track of what was going on without the live translation, but that's my fault for growing up in Arizona yet not speaking Spanish. But it sounds like there was a sort of vote where you went around and asked everyone for the nominations, and I actually think that that is sufficient. You've essentially held a roll call vote. So that's really all you need to do. No need to do an additional motion. Okay, so Judith has been re-elected as chair. Okay. Okay. And like I said, there are several ways to go about doing this that are all legitimate. So it's fine. Thank you, Lauren. Okay, so parece que me quedó otro año más. Okay, todos, gracias. Y ahora vamos a pasar a las nominaciones de vicepresidente. Entonces, ¿hay alguna pregunta de los comisionados? Yo preferiría no hacerlo. Eso es una pregunta, comentario. Okay. Lo hice el año pasado. I mean, lo hice mucho. Y vamos a seguir el mismo proceso para cada uno de nosotros a nominar a alguien. Okay. So paso por la lista, Yesenia. Yo nomino a Stephanie. Mi turno, creo que sería una oportunidad para Stephanie también. Yolanda no está presente. Rogelio. Mismo también, pero Stephanie, tu turno. Yo nomino a Yesenia. Okay. Jonathan,
no está presente. Corina, También voto por Stephanie. Nicolás, Mi voto es para, perdón, nomino a Stephanie. John, Yo voy con el grupo también en esta Stephanie. y Jorge. Diseño del cine. Stephanie, cinco votos. Ok. Stephanie parece que no, creo que no necesitamos ningún voto porque fue mayoría. So Stephanie ha sido elegida como vicepresidente. Did we do that right? So, Entonces, Rufillo, we voted Stephanie with 6 votes. Sorry, can you hear me? Oh, yes, I can hear you now. Oh, okay, yeah, I was just letting you know that Stephanie was elected as vice chair with 6 votes. Excellent. Great. thank you, Lorraine. Ahora pasaremos al tema número 4, que es la agenda de actualización del Farmworker Task Force, presentado por alguien del condado de San Mateo. Ma'am, Heather Coaching. Soy director de salud ambiental. So the task force was charged with performing inspections of housing on local ranches and farms to ensure that the safe housing exists on these properties. Things that were looked at included clean water, safe electrical wiring, fire safety, waste disposal, and other minimum health standards. As of the beginning of March, 80% of the ag operations in San Mateo County were examined. Of those 80%, 140 housing units were inspected. Of the 140 housing units, 108 were occupied by farm workers. The remaining were occupied by people who said that they were not working in agriculture. Of the 108 units, 38 were found to require some sort of correction or repairs. The task force has been working with the property owners to ensure that those repairs are made. And if cooperation is not found, enforcement action will be taken. But the goal is to work with the owners to make the repairs first. There has been only one property owner that decided that he did not want to make the repairs and instead evicted the tenants. These tenants were not farm workers. However, each family was provided $8,000 to help them relocate.
by the property owners. The county is also working with the cities that may have farm worker housing and has offered to assist with inspections. We expect the inspections to be completed in the next 2 months. After the inspections are completed, we will write a report and share the results, including the violations that were found with this group and with the community. At that time, we will be seeking your input for recommendations to improve living conditions and to improve ways to increase affordable farm worker housing for the community. After that point, we will provide recommendations to the Board of Supervisors for their consideration. With that, I'm happy to answer any questions you may have. Hola, Nice to meet you. placer. Jorge Sánchez. Tengo dos preguntas. Question. La primera es, ¿cada cuánto tiempo inspeccionan los ranchos? ¿Cada cuánto tiempo van? How often do you inspect the farms or ranches? How often do you go? So there are actually multiple departments that inspect ranches for different reasons. There is the ag department. They inspect the ranch operations, the farming. They check pesticides. There is the environmental health department, and we will inspect ranches for 2 reasons. One, if they have permitted farm worker housing. And that means that they have housing for 5 or more employees on their property. Then they get a permit with our department, and we will inspect them every year. And then environmental health will also inspect farm operations for chemical storage. So the county is out on the ranches for different reasons, doing different types of inspections. O sea, la respuesta es que van una vez al año. El grupo de salud mental, tu grupo. So in other words, your group goes out once a year. For housing inspections. Yeah. Yes, for housing inspections, only for those farms that have housing for 5 employees or more. That is a state law. So if they house 4 employees on their property, then they do not have to have a permit for employee housing with us. Well, they do not have to have a permit. If they do not have to have a permit, we do not go out once a year. If they house 5 or more employees on their property, then they have to have a permit with us. Sí, entiendo los permisos, pero más o menos mi pregunta va enfocada en las condiciones de vivienda de las personas. ¿Cómo vive la familia? Like, but my question is more on the conditions. How are the families living? Entiendo los permisos y todo, pero hablo desde las condiciones como viven las Once familias. again, I understand the permitting process, but I want to understand how the families are living, the conditions. Right, and so for those that we inspect every year, we look at the living conditions for those. For properties that do not have permits with us, we do not have a way right now to inspect regularly. We inspect if somebody calls us and tells us that there's a problem, then we can go out. But we cannot go out and inspect regularly for those types of housing. And so we have to wait for complaints, and so if there's a complaint, then we can go out. Ok, sería bueno que damos tu información. O también la pregunta tengo. Can you provide me your information, because I don't have.
Absolutely. Ya, tengo otra pregunta. One more question. Los inspectores que eligen condado, ¿los cambian a cierto tiempo? O ya ellos tienen largo tiempo inspeccionando. County inspectors, do you rotate them or are they there for the long haul with the county? I can only speak for my department. Okay, we have specialized inspectors. And those specialized inspectors are trained to look and inspect, farm worker housing. And so we do not rotate them around. We want them to be specialists so that they know what they're looking for in my department. I cannot speak for other departments. Okay. Heather, You can go ahead. okay. What did you mean when you said that the cities were helping you? Does that mean that the cities go in with you and do these inspections, or the cities are taking on those inspections? So the cities, the incorporated areas, they oversee all of the businesses in their areas. And so we are working with them to assist them in inspecting farm worker housing if they have any, because we don't have any in our inventory. And so we have offered to help the cities do inspections. And then you talked about how, I think it's 38 corrections that need to be made to housing. Did you guys give the farm owners a grace period to complete the corrections? And then I think this is maybe not necessarily a question for you, but for someone else in the county, is there any additional support being provided to the farm owners? Because ultimately, our concern would be that no one is displaced from their house. As a family that you talked about, that they were not farm workers, but yet still it was a challenging process to complete to help them find new housing. Absolutely right. So when I used the number 38, I was talking about 38 units. And with regard to grace period, some problems were more critical than others. And so we do not want to displace anyone who's living there. And so we've been working with the highest problems and then working our way down. For example, in my shop, septic systems, because everybody knows what a septic system is. That takes a while to install, and it is it's a process. So that is not going to be as high a priority as if they don't have smoke detectors, right? So we put them in priority because we wanted to make sure that everyone is living safely, but we also don't want to push anybody out if there is a temporary solution until they can install permanent septic system, for example. I'm talking about farm owner support. There are different types of supports that are being provided to help advance housing improvements, and they're coming from different places. In the news, I read that there may be money coming from the federal government to help with farm worker housing. I don't know if you saw that in the paper. I think I saw that today or yesterday. There are fees that are waived to help install septic systems, for example. You're assisting property owners find temporary solutions until a solution.
One of the things that we need to do, however, is we have to talk to, get some additional feedback from you once we finish our report, and then make recommendations to the board of supervisors, and there may be additional ideas that come from You mentioned that there were 140 units inspected, and I didn't catch the number, but you mentioned a number of individuals who were self-reported, it seems like, as not farm workers. And I didn't know you were asking that question as inspections were being completed. So that made me worry a little. I know as like community workers, service providers, that a lot of the community gives their entire lives as farm workers. And so then when they do become seniors and they maybe stop working or the farm closes down, they sometimes continue living in these units. They are, I guess, most of the time retired farm workers. Is there any plan there? Because that was a little scary when I heard it. So I think the number you were pointing to was of the 140 units that we inspected, 108 of those units were occupied by farm workers. And when I don't know how that information was collected, but that means people who are currently employed. That is, the county's concern is more broad than that, which is, to your point, looking for safe housing for the community, whether you are currently working in agriculture or whether you're retired from agriculture. You're absolutely right, and that is the county's priority. Now, I'm gonna put my environmental health director hat on and tell you that the state law points to, when I said 5 employees, right? State law says, are you currently working as an employee? Yeah. And so we just look at what it says, and we require every year the employer, the ag operator who is providing the housing, to tell us how many employees he is housing on his property that year. So every year it changes based on, whether that person who's living there is working for him or whether he's retired. So for me, that number 5 is current employee. Well, one more time. Tengo una pregunta. So I have another question. La lista que tú mencionas que dieron una lista You de mentioned ranchos donde viven las personas. a list of ranches where people are living. Ustedes tienen esa lista actualizada ahorita a 2024. Is that list updated for today, 2024? I believe it is. It is available. I don't have it with me today. Okay. La otra pregunta es la siguiente. Los ranchos de la 92 entran en tu jurisdicción. Ustedes no Here's the supervisan. following question. The ranches on Highway 92, are they under your jurisdiction? Can you inspect those? It depends on where they are relative to Half Moon Bay city limits. Part of the city limit starts on Highway 92, so I don't know exactly where that line is. No sabe cómo. Can you repeat that? It depends on where on Highway 92. The city of Half Moon Bay extends up Highway 92 partway up. And so if a farm is in Half Moon Bay in the city, then the county does not see that is where the city could step in. And that's why we're talking to the city right now to make sure that we know where, that they know and we know what the full list is. Sí, bueno, creo que es bien importante que se actualicen cada corto tiempo. I think they should be updated like on a short. Yo visito los ranchos hace 4 años, todos los días un rancho. So I went to this ranch every day for the past 40 Se years. ven bastante novedades para vivienda en la campesina. And you can
see bastante que. novedades, You problemas. can see a lot of these Detalles. novelties and problems, details with the farm worker housing. Y eso que también hay varios ranchos donde no tienen permiso, quizás el condado pueda tomar acciones porque es el condado de la ciudad. I think there's a lot of ranches that don't have permits. I think that the county, should take action on this along with the city. Y también pienso que también sería bueno que escucharan la voz del campesino, no solamente la voz del dueño del rancho, sino la voz del campesino. I think you should Porque also take into account the farm worker's voice, not just the owner's voice, because ellos van a hablar de su manera, pero el campesino va a decir su manera. they each have their own way of saying things. Si estamos buscando mejorar la vida del campesino, pienso que la palabra del campesino va de pegar con el dueño del rancho. I think if we're trying to better the lives of the farm workers, I think their voice should go along with the owner's voice. Okay, tengo otra pregunta. Another question. Un momento. Ok. Un momento. Sí. Necesito extend my Spanish. Just okay. The addresses of the farms that you're talking for, the names of the farms, and I and my department will look to see if those are on the list, whether they are city or county. If they are city, we will make sure that the city also has that list. We had to go through and look at our files, and our files may not have all of the information. And so we need you to help give us more information, and nobody will know. You could, if you want, I will give you a piece of paper, or you can give me a piece of paper, and I will take it back with me. That's what we can start with. Give me your information. Okay, thank you, Heather. Okay, it's I have another gonna question. be, One more. I Los can't, no, go ahead. ranchos donde viven los campesinos que viven contratados. So Ustedes los impresionan también. the ranches where farm workers are actually like employed. Do you Las respect those? condiciones son iguales, porque estamos hablando de 15, 20 personas que viven en una But sola those casa. conditions are the same, because we're talking like 15, 20 people in one place. If they live on the farm or are employed by the farm, and there's housing, yes, but we need to know, we will look at, our list, I can give So- you so the what list about- and the. So see, they're just contractors, they come and they go. I don't know that that matters. If there is housing, this is what we look for. Is there housing on the property that is used by employees, farm workers? That is what we need to know. Necesitamos apoyo porque hay bastante novedad en la vivienda de los campesinos. We need your support, there's a lot Hay una of crisis novelty bien problems. grande It's a en la huge vivienda de crisis los campesinos. with farm worker housing. Thank you, Heather. We'll take your information and we'll follow up with questions for you. Okay, great. I know that John, had a question. Oh, yes, go ahead. I was, in follow up on Karina's question about the, say, I guess it would be 30 some odd housing units that did not house farm workers. In those cases, you're not acting any differently in terms of whether you would be enforcing the rules around safety and so forth, or doing anything Right. differently. So exactly, so we're looking for basic, health and safety for those as well. Yes, we just are differentiating, based on the data. Because remember, if it's employee housing, if it's farm worker housing, then it also kicks over to my shop or in my department, and then we inspect them every year. Pues Nicolás, creo que esperamos una agenda larga, que tenemos que seguir por el resto de los temas, pero if we can get your information, we'll follow up with more questions. ¿Hay algún comentario del público sobre ese tema? No recuerdo el comentario público. Ok, entonces vamos a pasar al tema número 5,
que es una propuesta para crear un proyecto de fotografía que sería un homenaje a los trabajadores del campo y es presentado por José Luis Aguirre, director del programa de Carón del Condado de San Mateo. Gracias, Judith. Buenas noches a todos los comisionados. Mi nombre es José Luis Aguirre. Trabajo con la oficina del sheriff del condado de San Mateo en los programas comunitarios. Allí lo que hacemos es buscar ayudas y recursos, acercarnos a la comunidad a través de recursos y conectarlos con servicios de lo que ustedes ocupen. Tengo una profesión de periodista, estudié periodismo en Colombia y también acá en Estados Unidos hice una maestría en fotografía en la Universidad de Arte de San Francisco. Cuando ocurrieron los tiroteos, hace un año, pensaba yo qué podemos hacer a nivel artístico para poder ayudar a la comunidad campesina. Así que, Jennifer, si me ayudas a pasar. Se me ocurrió pensar a través del arte cómo podríamos resaltar un poco a los trabajadores del campo, a la comunidad campesina. Y pensaba, si hacemos un grupo de fotografías en el que podamos mostrar a estas personas con su trabajo, con el orgullo que sienten del trabajo que ellos hacen y posiblemente llevar una exhibición a través del condado. Había pensado en algunos títulos para la obra, que puede ser Vidas Verdaderas, Historias Verdaderas. Es un proyecto fotográfico de los trabajadores agrícolas de la costa del condado de San Mateo, pero aún estoy buscando los nombres para este proyecto. ¿Cuál es la misión de este proyecto? Como les decía, primero sería rendir un homenaje a los campesinos de la costa a través de imágenes. ¿Para qué? Para darles visibilidad, mostrando quiénes son y qué hacen. También, José Luis Aguirre, yo quisiera tener la oportunidad de fotografiar y grabar en video pequeñas historias compartidas por los trabajadores del campo para resaltarlos, así como la labor que desempeñan. Y este proyecto, la idea es convertirlo no solo en una obra de arte, sino en un documento artístico. Perdón, histórico. ¿Cuáles son los objetivos? Sería recaudar fondos para ayudar a proporcionar más recursos a los campesinos. Otro objetivo es destacarlos, como ya lo he dicho, aquellos que a menudo son olvidados. Tercero, crear estas imágenes para que sean impresas y las podamos llevar a diferentes partes del condado. Y otra idea que se ocurre es, ya que tenemos estas imágenes y estos documentos de entrevistas, se puede crear un libro con todos estos participantes. ¿Cuál es el punto de vista artístico para este proyecto? La inspiración para hacer este proyecto fotográfico es el fotógrafo Richard Avedon. Él creó una obra que se llama In the American West. Él fotografió a más de 700 personas en sus lugares de trabajo frente a un fondo blanco con el ánimo de que no haya distracciones y enfocar la atención en estas personas para que el espectador únicamente tenga la perspectiva de quién se fotografió. Y puse algunas muestras de su trabajo para que ustedes vean qué tengo en mente. Son trabajadores que él hizo cuando el American West todavía no sabía qué tipo de personas trabajaban en este lado. El fotografió mineros, el fotografió carniceros, ganaderos. Podemos pasar a las siguientes. Son la idea de tener diversidad de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños si hay, mujeres embarazadas, personas de edad, y darles un poco de visibilidad. Como ven, él usaba este fondo blanco porque no hay distracciones y porque quiere enfocarse realmente en ellos. Para mí es muy importante no solo fotografiar a la persona, sino mostrar el orgullo que ellos sienten por su trabajo. Que cada vez que hablas con uno de ellos,
realmente se sienten muy valiosos por el trabajo y que gracias a ellos tenemos nosotros alimentos en la mesa. Eso me gustaría mostrarlo a mí en el proyecto. En la siguiente página de la presentación puse unas fotos que tomé para un proyecto en una escuela de Redwood City. La idea era fotografiar a estudiantes que no tienen documentos después de graduados que estaban haciendo. Quiero mostrar en la foto para que vean el tamaño de las imágenes y cada imagen tenía un código QR. Podemos pasar a la siguiente. Este código QR, cada vez que se acerca el teléfono a este código, presenta un video muy corto con la historia de cada estudiante y esa es la idea que quiero hacer con los campesinos. Una historia de 1 minuto y medio, máximo 2 minutos, que nos digan quiénes son, a qué se dedican, de qué país vienen, cuáles han sido sus retos, pero también cuáles son sus sueños y a dónde quisieran llegar. ¿Cuáles son las especificaciones de este proyecto? La idea sería organizar exposiciones móviles para recaudar fondos para la comunidad de trabajadores agrícolas y pueden hacer a través de galas que llevamos a diferentes partes. Mi programa, el programa CAI, seríamos pues los que me patrocinan a mí como artista para ir a trabajar, tomar las fotos, tomar los videos, hablar con los campesinos y sería crear toda la logística artística. Pero obviamente necesitamos crear un comité de planeación que sea un poco más grande. Para crear las galas se necesitaría pensar en qué lugares, a dónde vamos a llevar la exhibición, si va a ser al aire libre o si lo vamos a hacer en un sitio, pero como las fotos van a ser en banners que tú puedes doblar, se puede llevar a cualquier parte de una manera muy fácil. Podemos pensar cuántas exposiciones vamos a hacer, a cuántos campesinos vamos a fotografiar, cuántas por ciudad o por región, eso todo está por determinar. Lo mismo cuántas personas serían entrevistadas y fotografiadas y como había mencionado, la idea es tener un rango muy grande de las personas que trabajan en posibles socios, pues estamos buscando personas, agencias que quieran apoyar este proyecto. Ya he tenido la oportunidad de presentar el proyecto a Alas, a Consay Hope, a Puente, y hoy quiero presentarlo a ustedes a la Comisión de Trabajadores Agrícolas del Condado de San Mateo para ver cómo podríamos trabajar o de qué forma se puede apoyar, si a ustedes les parece bien la idea. Me he reunido también con Marisol, de la oficina del supervisor acá en el distrito 3. Podemos pasar. Y ya cuando el proyecto vaya más adelantado, podemos pensar cómo vamos a patrocinar para proveer los alimentos cuando vayamos a dar una gala, una exhibición, si vamos a alquilar un sitio o si vamos a tener algunas bebidas o refrescos, qué decoración vamos a usar, lo vamos a hacer muy rústico o lo vamos a hacer, eso es todo por determinar. Y muy importante, siempre pensaba yo que durante una exhibición no había nada mejor que tener a los mismos campesinos en estas galas para que ellos también den su testimonio y puedan estar presentes para hablar de este proyecto. La ubicación era lo que habíamos hablado anteriormente. Todo esto está por determinar, como les digo, pero son cosas que hay que pensar. La idea para recaudar fondos, y eso es algo que todavía estoy trabajando, es se van a cobrar las entradas, de esa manera vamos a colectar el dinero, cuánto se debería cobrar por entrada, si este es un evento para toda la familia y cómo lo podemos hacer de una manera más familiar. Estas imágenes que estoy mostrando son opciones para crear libros, para imprimir libros. Se pueden hacer libros de todas clases, un libro muy formal, con pasta dura, en el que yo visiono la foto que tomamos de los campesinos, pero al lado también una foto de ellos trabajando, con una pequeña descripción de quiénes son, una pequeña biografía. O los libros pueden ser de pasta suave, o se puede inclusive hacer una revista, depende de la calidad que uno busque, pero hay muchas opciones. Estas son ideas para crear el libro y
más ideas. Y el cronograma que planteo yo sería, pues, en la parte de preproducción y de planeación, es primero reunir a un grupo de socios, de personas que estén interesadas en el proyecto para crear un pequeño comité. Planificar las reuniones para hacer las actualizaciones del proyecto, la logística y voluntarios. Ese proyecto puede tener unos alcances muy grandes porque mi mente era, podemos incluir voluntarios, personas o jóvenes que les guste la fotografía, el video, escribir y sean parte del proyecto para que entre todos lo hagamos como una colaborativa. Y presentar este proyecto a los socios en las diferentes reuniones, comenzar los patrocinadores, quienes nos van a apoyar, crear la carta para los patrocinadores. Pasar. La producción sería para mediados de abril, mayo, junio. La idea es hacer la visita a los diferentes ranchos, programar quiénes van a participar, cuántas personas por rancho, seleccionar los días de fotografía. Hay que hacer como un cronograma, el día de fotos, el día de filmación, y esto sería pues después para editar las pequeñas piezas audiovisuales y las fotografías. La postproducción, ya después de que hayamos hecho toda la colección y fotografía los campesinos, es hacer la parte de cómo lo vamos a presentar. En agosto sería hacer la impresión de las fotos y en septiembre podemos hacer la presentación de los eventos como parte de la herencia hispana. Podría ser una buena oportunidad para presentar este proyecto. Y eso es todo lo que quería presentar. Quisiera saber ustedes qué opinan, si tienen preguntas, pues acá estoy para responder. Tengo un comentario. Creo que es muy buena idea porque algo en lo que yo he pensado es en el último año por la tragedia que ha pasado, en las noticias, en las revistas solo se ha tratado sobre lo malo y las situaciones en las cuales los campesinos se encuentran, pero a la vez, como dicen, los campesinos hacen su trabajo con mucho orgullo y creo que es algo muy especial en sus historias, como vienen de sus países y trabajan en algo que de veras tienen orgullo. Entonces creo que es muy buena idea tener una plataforma para la cual esas personas, los trabajadores, puedan decir sus historias. Muy interesante que quede plasmado la vida y la historia de cada uno de los compañeros que van a compartir, que vayan a ser electos o elegidos por rancho. El hecho de que se haga una revista, un libro, donde va a quedar por muchos años el reconocimiento del condado por parte de ustedes. Es muy interesante, más que nada porque venimos a trabajar y a triunfar nosotros, pero eso sería un gran logro de parte de ustedes hacia nosotros. Sería muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Y la idea de presentarla ante todos ustedes es que ustedes trabajan con esta comunidad, muchos de ustedes trabajan en el campo y la idea es eso, hacer este reconocimiento. De mi parte, pues lo que pediría yo es esa ayuda para poder pasar la voz a otros trabajadores del campo y buscar quienes están interesados en el proyecto. Yo entiendo que no a todo el mundo le gusta ser fotografiado. En este caso es como buscar una manera de para recibir tu fotografía y también pues es para tu familia, es para ti y como tratar como de buscar a las personas que vamos a incluir en el proyecto. Muchas gracias. ¿Qué le parece el proyecto? Pues para mí es una buena idea porque, como usted dijo ahorita, van a fotografiar a las personas que trabajan en el campo, o trabajando o haciendo algo en el campo,
Y en mi opinión es buena idea porque hay muchas personas que a lo mejor tienen una fruta o una verdura en su casa, pero no saben cómo se cosecha o no saben el trabajo que cada persona que trabajamos en el campo hacemos. Entonces, en mi opinión, sí es buena idea. Gracias. Gracias, José Luis. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo nomás iba a decir, y la verdad ahorita no sé exactamente cómo es que están trabajando con los niños, sé que también tienen varios programas para seguir apoyando a la comunidad y a los niños. Y quería saber si todavía están siguiendo sus programas que tienen con estudiantes como en las high school, si ellos pudieran también estar un poco involucrados en esto, porque me imagino que sería bonito escuchar eso mientras se están grabando, como ese behind the scenes, cuando se están grabando sus videos y que escuchen de sus papás algo que no siempre escuchan, porque están tan orgullosos de hacer ese trabajo, que la verdad es orgullo estar ahí. Gracias. Sí, la idea es vincular a jóvenes también en el proyecto y sería muy interesante buscar también los mismos jóvenes que están en los ranchos, ¿cierto? Que tengan algún interés por alguna de estas áreas, ya sea fotografía, ya sea video, ya sea escribir, para que escuchen también y sean parte de crear este documento histórico. ¿Alguien más? Muchas gracias, José Luis. Y esperamos a que el proyecto sí se logre y vamos a estar presentes en las exposiciones que hay. Gracias. ¿Algún comentario del público? No hay comentario público. Vamos a pasar al tema número 6. El Centro de Oportunidades de la Costa va a ser presentado por Karen Decker de la ciudad de Half Moon Bay y una de nuestros comisionados, Stephanie, que también trabaja para la Cámara de Comercio de Half Moon Bay. Good evening, buenas noches. My name is Karen Becker. I'm the Economic and Community Vitality Manager for the City of Half Moon Bay. I'm very proud to present to the first Farmworker Advisory Commission, and I hope that many communities follow your example and form more commissions. Madam Chair, Commissioners, and community, I'm really excited to talk to you about a new opportunity center of the coastside and to co-present with Commissioner Bennett. Thank you. This slide shows, I won't go through all the bullet points, but I just want to point out a few things. Half Moon Bay is a place that almost sells itself. So many tourists come to Half Moon Bay, to Pescadero. We have beautiful ocean, hiking trails, redwoods, open lands, agricultural lands, but our economy has a more dismal outlook in a lot of ways. We are isolated. We have things like power and internet that go out often, and we are vulnerable to threats. And you have a great idea of what those threats are. We are different in that we have some community members who do very well and prosper, and we have others who are not sharing in that same prosperity. Over 30% of the coastside has a bachelor's degree, whereas about 10% of the coast does not have education higher than high school. While 30% of households earn more than $200,000 in a year, over half of the coast earns less than $150,000 a year, which is what San Mateo defines as the minimum you could make to get to meet self-sufficiency standards. Next slide. Even before COVID, we were experiencing many shocks to our community. For instance, the closure of Bay City Flowers was devastating for a lot of farm workers.
We have the unfortunate title of being one of the most expensive places to live in the whole country. And then came COVID, and the industries and jobs that we know that were most impacted by COVID are the same industries that we have on the coast. We don't have Silicon Valley, we don't have manufacturing, we don't have an Amazon fulfillment center, we have agriculture, we have fisheries, we have small businesses, we have restaurants. And those were the same industries that were hardest hit by COVID. And then throughout all of that, you will all remember that orange day that I felt like I was in a science fiction movie. So the City Council of Half Moon Bay, they meet every year to decide pretty much 5 topics that they want staff to focus on in the upcoming year. And they form the budget around those 5 priorities. And in March of 2020, they chose economic development for the first time. And we are a small city. We have about 30, 35 people working at the whole city. And so we don't have an economic development department like some other big cities do. And so in trying to think about how to help the economy during this crisis, we formed a task force of 17 coastsiders. And this isn't just within the city limit. It was from the tunnels at Pacifica all the way down to the county line. Those 17 people went into 4 working teams, and they met for about 8 months. We had about 25 gatherings. We interviewed several experts, depending on those working areas. A few of them are in this room right now. And out of that effort, collected a lot of data and produced this report. And it's a public report, it's a community report, it's a report that belongs to all of you. And one thing I want to point out is, I know a lot of times cities or researchers will go into a community and gather information or ask community members to fill out a survey, and then they go somewhere and the people who help participate don't see them again, they don't know what happened to the data. And we really wanted to make sure that that didn't happen and that this was not a report that was going to sit on a shelf. We wanted it to translate into action that could be felt by people who work on the coast side and live on the coast side. So out of that effort, there were 15 recommendations, and I only picked out a couple for this presentation, but I have a copy of this report if anybody would like to see it. It is in English, and happy to share. One of the working teams, Team Innovate, looked at how can we be creative in generating more jobs? How can we get ready for the next economy, not the one that we're stuck in right now? And one of the recommendations was to increase access to college, to job opportunities, to higher education opportunities for vulnerable residents. And the task force talked a lot about how the College of San Mateo used to be here about 12 years ago. It was in Shoreline Station where the farmers market is, but it went away. And it just makes it all the more challenging to commute to college or to try to take classes online with the kind of internet that we have. And the college president of San Mateo, Dr. Pilar Mendoza Hall, she said, I heard about this initiative, what do you need? And I said, we need you to come back. And she said, show me a recommendation. So that's what the task force did. And I'm so pleased to say that the College of San Mateo is building a new site downtown at Ursamad Mill, right across from San Benito. And the ground floor will be classroom instruction and the top is housing. And they should be opening this summer. Another recommendation came from a working team we called Team Vibrant. And this group looked at how can we make our commercial spaces and our community spaces inviting. And they define vibrant as a place where there's an exchange of goods and services. It feels prosperous,
but it's also an exchange of culture and ideas and making new experiences and having a great time with family and friends. And there were 3 places that the team visited: Pillar Point Harbor, downtown Half Moon Bay Main Street, and Pescadero at the corner of State Creek Road and right at the posting pit. And one of the recommendations that came from that working group was to create a community plaza in Pescadero where people could gather for entertainment, maybe local businesses could show their offerings, and a place for recreation, because there's not a park within the town limits of Pescadero. Another recommendation came from a working team that was trying to help the nonprofits and the businesses that are already here. How do we help keep their doors open? And one of the recommendations was to develop a center that would help support small businesses out of the Coastside Chamber of Commerce. And that idea has become a reality through the Opportunity Center. Since this project, this report was published, my coworkers and I started meeting with elected officials and foundations and are very excited to report that we have had a good return on investment. We had $2.5 million invested in the Opportunity Center from the County of San Mateo, $2 million for constructing that plaza in Pescadero from Assembly Member Women, $1 million for the Pescadero Town Plaza site, purchasing the land. That was brought about by the late Supervisor John Horsley with support from current Supervisor Ray Mueller. $400,000 in farming cooperative and digital navigators, and $250,000 to look at revitalizing Main Street and Half Moon Bay. Now this is the best part. The Opportunity Center's new home. It's right across from Bank of America at 637 Main Street. And Stephanie is going to talk about the important services that are happening there. And she's also the first face that you'll see when you walk in because she works there. Hola, voy a intentar hacer mi parte de la presentación en español. Como dice Karen, en la ciudad, el Centro de Oportunidades ya se ha mudado a 637 Main Street. Este es el edificio. Pero en el centro, las organizaciones en el centro son actives, la Cámara de Comercios donde yo trabajo, el Coastside Chamber, Coastside Venture Studio, Renaissance Entrepreneurship Center y Job Train. En la Cámara de Comercio de la Costa está manejando el centro. Coastside Venture Studio apoya a las nuevas empresas de la costa. Renaissance Entrepreneurship Center también apoya a las pequeñas empresas y tiene servicios empresariales. Job Train va a ayudar a buscar empleo y el desarrollo profesional. Coastside Incubator, la incubadora de la costa, apoya a las empresas que apenas van empezando. A veces, tal vez han escuchado startups, es como se les dice, y a los emprendedores para que lleven sus ideas al mercado. Si alguien tiene una idea como de un producto que quiere producir, en la incubadora sería un lugar donde estas personas puedan ir y obtener este apoyo. Obviamente va a ser un proceso formal para poder entrar a la incubadora. También el enfoque de los productos o de las startups que van a estar en la incubadora es la resistencia climática, que es una ventaja competitiva para que la incubadora sea exitosa, y también el conocimiento de las mejores prácticas y nivel de preparación para el lanzamiento del negocio que se lleva a cabo con Coastside Venture Studio, así se llama la organización que va a estar apoyando a las empresas. Siguiente, Job Train tiene servicios y apoyo a la búsqueda de empleo,
proporciona ayuda con el currículum de las personas y apoyo personalizado. Va a dar referencias a empleos locales, clases de desarrollo de competencias y formación profesional. Va a tener diferentes programas dependiendo de qué requieren las personas en la comunidad, pero tienen programas en sus otros locales de construcción, de artes culinarias. Estos para ayudar a las personas que quieran trabajar en un, como por decir, en construcción, pero no saben nada de la construcción, poder tener las basic needs o basic skills para poder ir a aplicar a una compañía de construcción y si los puedan agarrar. Y por último, Renaissance Entrepreneurship Center va a ayudar con el desarrollo de empresarios y pequeñas empresas, apoyo en los obstáculos empresariales, orientación personalizada, clases de desarrollo empresarial para crear una empresa o expandir la que ya tiene, creación de redes y eventos de apoyo para conocer a otros empresarios. Si alguien ya tiene un negocio, tal vez cocina de su casa, pero quisiera tener todos los permisos adecuados para poder vender y que ojalá nunca la policía los diga, no tienen los permisos, o el Health Department es una forma donde nosotros le podemos ayudar a obtener los permisos para que su negocio esté todo en línea y pueda tener un negocio muy exitoso. Y por último, yo estoy en el centro, aquí en 637 Main Street. Pueden ir de lunes a viernes de 9 a 5, siempre estoy yo enfrente. Cualquier pregunta, tengo tarjetas también que les puedo dar, o pueden pasar por el edificio y les puedo ayudar o orientar con la organización que necesiten. Aquí está mi información. Mi número de trabajo y también quiero verificar mi número. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta a los comisionados? ¿Algún comentario del público? No hay comentario público. Gracias, Karen y Stephanie. Vamos a pasar a nuestro tema número 7. Es una presentación sobre los cambios del servicio de medical. Va a ser una presentación en línea porque parece que la persona que va a estar con nosotros está un poquito indispuesta, y Romel Silva de la Agencia de Servicios Humanos va a hacer la presentación en línea. I don't know, can you hear us? Yes, hi. Hi, Jennifer. Will you be sharing your screen and will you, or should I pull it up? Either way, you could pull it up if you Okay. can. Yeah. All right. Good evening. The Farm Workers Advisory Commission and attendees. My apologies for not being there in person, but I'm glad to join you online tonight. The purpose of my presentation tonight is to provide an overview of Medi-Cal and the new policy change that took place effective January 1st, 2024. But also, in addition, to also let you know that the Human Services Agency, we are committed in doing our part in ensuring that all residents of San Mateo County
especially our farm worker community, enjoy a safe, healthy, prosperous, and collaborative community. So with that, I will go ahead and begin giving an overview of Medi-Cal and the adult expansion. Okay. So what is Medi-Cal? So basically, Medi-Cal is the program of California's version of Medicaid. So in other states throughout the United States, they call it Medicaid. Here in California, we call it Medi-Cal. It's a public health insurance program funded by the state and federal governments. So Medi-Cal, it offers free and low-cost health coverage for California residents, including families with children, seniors, and individuals with disabilities who meet the eligibility requirements. Okay, now who can be eligible for Medi-Cal? So in front of you is a list which basically covers everyone beginning individuals who are 65 years or older, individuals who have been deemed blind, disabled, adults with no children, dependents, pregnant individuals, citizens and non-citizens, a parent, a caretaker relative, or a child under 21 years of age, children in foster care, and former foster youth up to the age of 26. Now, for the purpose of this presentation, I will focus on Medi-Cal for individuals ages 0 to 64, specifically the age range from 26 to 49. Now, in front of you is a list of required documents that we will ask for when an individual applies for Medi-Cal. So we do ask for identification, and right below are some examples of verifications of ID, like a driver's license, a California ID, a passport, birth certificate, or proof of immigration status. California residency could be a rent receipt or utility bill. However, we can accept self-attestation of residency. Next is household income. Examples may be a pay stub, last year's federal income tax forms, or an affidavit. Okay. Next is we will ask for tax filing information, or what is known as the household composition. And that's for anyone in the household who files taxes or is claimed as a dependent. Now, you do not have to file taxes to qualify for Medi-Cal. And next, Social Security numbers, and this is for applicants who have them or who are eligible to have them. Okay. I would also like to add that previously, before this initiative took place, there was what was called a reasonable opportunity period, in which we would grant Medi-Cal for individuals who were claiming satisfactory immigration status, but during the application process, they did not provide that verification, but they provided everything else. So in that case, we would give them 90 days, but we would approve their Medi-Cal. And if we didn't receive that verification within 90 days, then we would reduce their Medi-Cal
back to restricted scope Medi-Cal. So restricted scope only covered emergencies and pregnancy related services. But with the new adult expansion that took place in January, even if we don't receive the verification of satisfactory immigration status within 90 days, we will still keep them on full scope Medi-Cal. Okay. Now, I do want to go in and I want to emphasize when I was speaking about the tax filing information and how that relates to household size. So household size and composition is individual-based determination. So therefore, members of a household could have different household sizes within the same family. So the determination is based on an expected tax filing status for the year in which the application is filed. Now, there are 3 categories of individuals used in determining the household. One is the tax filer, second is the tax dependent, and third is the non-tax filer. Okay, neither a tax filer nor claimed as a tax dependent. That's what a non-tax filer is. A child is an individual under the age of 19 or under the age of 21 if they are a full-time student. Okay. Now, when it comes to public charge, applying for or using Medi-Cal will not affect an individual's immigration status. The U.S. Department of Homeland Security and U.S. Citizenship and Immigration Services do not consider health, food, housing services as part of the public charge determination. And now, one thing that we always advise individuals, because they are a lot of individuals always receive conflicting information, and a lot of times this is what prevents them from coming in and applying for these services. Now, we always advise them that if in doubt, that you please contact the Legal Aid Society of San Mateo County. Now, what is the age 26 to 49 adult expansion? So basically, this is a law that enabled adults aged 26 through 49, regardless of their immigration status, to get full scope Medi-Cal. However, all other Medi-Cal eligibility rules, including the income limits, still applies. So I want to remind you that before January 1st, individuals who did not meet the immigration status eligibility, they were only provided with emergency Medi-Cal, which only covered pregnancy and emergency related services. Now, this initiative is similar to the young adult expansion, which provides full scope Medi-Cal to young adults ages 19 through 25, and the older adult expansion, which provided adults age 50 or older, full scope Medi-Cal. So now you may ask, what is full scope Medi-Cal? What is it that comes with all of this? So right here in front of you is a list of the services that individuals are now eligible to receive. Now, this includes alcohol, drug abuse treatment, dental care, emergency care, family planning, pregnancy-related services, foot care,
hearing aids, medicine, medical supplies, mental health care, which is very, very big. Also, transportations to doctor, and like I said, dental visits, vision care, eyeglasses, vaccinations. Very important. We don't want any child to go without being vaccinated. So these are just some of the benefits that are now eligible with this expansion. So now, what happens once a household, an individual, is approved full scope Medi-Cal and is eligible to receive those benefits? So what happens next is San Mateo County is a county organized health system. What this means is that so previously the health plan of San Mateo, they've been the only managed care provider for Medi-Cal. However, starting in 2024, Medi-Cal and San Mateo County will now have 2 managed care plans, which is the health plan of San Mateo and Kaiser Permanente. So each individual, once they are approved for Medi-Cal, they will receive a Medi-Cal choice packet, which includes enrollment choice forms, an enrollment choice booklet that provides plan information, guidance on how to enroll in Medi-Cal managed care plans, and so on. Okay. And to wrap things up here, I also want to add that the time frame, before I go into how to apply for Medi-Cal, the time frame to process and to make a determination on a Medi-Cal application once the county receives it is 45 days. Now, how to apply for Medi-Cal? We have various ways in which individuals can apply for Medi-Cal. They can apply online through benefitscal.com, through coveredcalifornia.com, or they can apply by phone by calling our service center at 1-800-223-8383, Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m. They can also fax their applications, apply in person, visit any of our regional offices in person. We are open Monday through Friday from 8 to 5. And currently we have locations in Belmont, Redwood City, Daly City, and East Palo Alto. I'm going to pause right there for a minute. My role here in the agency, as I mentioned, I am the Human Services Supervisor. However, and I also oversee our outreach unit. So we are always out in the community, out in different communities throughout the whole county and along the coast. So we are always working with the community-based organizations, because we do know that we do not have an office out in the coast. So we do our best to work with community-based organizations and attend local events out that are taking place. And lately we have been, our presence, we've been a lot in the coast and at Half Moon Bay and in Pescadero as well, because we try our best to make our services available to our residents out there. And last, our mail option, which is sending it to our 400 Harbor Boulevard, Building B, Belmont location. Okay. And also next here, there are more options here. And this is through our collaborative efforts with San Mateo County Health. They do have a phone number that's available Monday through Wednesday and Fridays from 8:30 to 5. And also they do have in-person
locations as well. There's the Coastside Clinic out in Half Moon Bay, Daly City Clinic, and the San Mateo Medical Center. So thank you everyone for your attention, and I'm here to answer any questions. And also, as I mentioned, we always look to collaborate with agencies out along the coast so that we can provide our services, not only health services, but food and financial assistance as well. Thank you, Ramon. Do any of the commissioners have a question? Public comment? Anyone? There, no public. Maybe we have to read it. We're back. We are trying to figure out if we can, motion item number 9 for next week, because we are running late. I see a lot of safety cases and everybody has a long day. So we want to be respectful of everyone's time, so we're just trying to figure that one out. We could make a motion to be in 9. No, if we could just do without 9, Yeah. 8 would still go. Okay, we just need to make a motion to table item 9 until the next meeting, and then vote on it, and then that's. And I can do that one, right? Okay, well, in the spirit of saving time, I would like to make a motion that we table item number 9 for next, meeting. Okay, we'll go with that, we'll do it. That's only, okay, so we're gonna table, item number 9, and we are gonna proceed with item number 8. Oh, perdón, me bloqueó. Vamos a dejarla, el tema número 9 para la próxima semana y vamos a pasar al tema número 8, que es el programa Acceso y Atención para Todos, más bien conocido como ACE por todos nosotros, y va a ser presentado por Lorena Vargas Méndez, que es del Condado de San Mateo de la Salud, de la Unidad de Cobertura de Salud. Buenas noches, a ver si sé cómo usar esto, porque es mucho que no hago una presentación. So, no sé si está ahí. Okay. Buenas noches, mi nombre es Lorena Vargas de Méndez. Algunas caras que me son familiares. He vivido en la costa por casi 30 años. Estoy en el sistema de salud por casi 10 y tengo una experiencia de casi 20 años haciendo los programas de salud, tanto locales, estatales, federales. Fui una de las primeras certificadas con Cover California en la reforma del 2014, con todo lo del registro abierto con Cover California. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por presentarles esta tarde lo que es el programa ACE. Está la presentación en un lado en español, en otro está en inglés, y mi tarjeta de negocio está ahí por si hay preguntas de seguimiento. La mejor manera de contactarme es por email. Entonces, si comenzamos, nuestro nombre de nuestra agencia se llama en español Unidad de Cobertura de Salud del Condado de San Mateo. Nosotros ayudamos a conectar familias e individuos a una cobertura médica accesible. Si me ayudan moviendo las slides, gracias. Para proteger vidas más largas, mejores para todos los residentes del condado de San Mateo. Tratamos a todos con respeto y empatía. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Nosotros nos llaman consejero de inscripción certificado. También nos llaman CHAS por nuestras siglas en inglés, Community Health Advocates. Si ven mi badge, dice Health Benefit Analyst. Nos llaman de diferentes maneras, pero personalmente la que más me gusta es CHAS, porque si te fijas dice asesor comunitario de salud. Yo me siento muy identificado con eso.
que más que asistirles a registrar a las personas es ayudarles a navegar el sistema. Meter una aplicación creo que es lo más sencillo. Salir hasta el fin del camino es lo que es interesante para mí. La unidad de cobertura de salud del condado de San Mateo está presente en la costa los lunes en la clínica de Codside y los martes tenemos una colaboración muy cercana con ALAS. En el proyecto van a mirar los teléfonos de contacto más tarde, pero el principal de nuestra línea es el 650-616-2002. Colaboramos muy cercanamente con otras agencias, como es la Agencia de Servicios Humanos, el compañero Romeo te presentó ahorita, Puente de la Costa Sur, ALAS, Life Moves y el Centro de Salud Familiar de Redwood Sur. Brindamos asistencia personalizada para los registros, los programas de salud del Estado, del Gobierno Federal, tales como Medical, Cover California, programas de cobertura ofrecidos en el condado como es el ACE y el programa de descuento y el programa de atención médica comunitaria de Kaiser. Este es un nuevo programa, quizás no muchos están familiarizados con él, pero es un programa que de verdad va a abrir mucha oportunidad para las personas que no califican para medical completo o el ACE. Educamos y asistimos a los participantes a través del proceso de inscripción, ayudándolos a completar el formulario y las solicitudes. Damos seguimiento a cada solicitud de los clientes durante todo el proceso. Guiamos a los participantes a la agencia correcta cuando se presentan quejas. También el programa ACE, por sus siglas en inglés, está traducido como Acceso y Cuidado para Todos. Es para residentes del condado de San Mateo. Creo que es las siguientes. Gracias. Es para los residentes del condado de San Mateo, son mayores de 19 años, no ser elegibles para medical completo o sin costo compartido, no ser elegibles para Cover California y sus ingresos necesitan estar entre el 138% y el 200% del nivel federal de pobreza. Estos números van a hacer sentido un poquito más adelante cuando les enseñe la tabla. Los programas de cobertura también incluyen un programa ACE temporal. Este es para residentes del condado de San Mateo, mayores de 19 años, no ser elegibles para medical completo, con o sin costo compartido, registro cerrado durante la inscripción abierta de Cover California. Eso quiere decir que solamente cuando está cerrado Cover California pueden ingresar, no ser elegibles para el periodo de inscripción especial de Cover California y los ingresos están entre el 138% y el 200% del nivel de pobreza federal. Después tenemos el acceso y cuidado para todos, es la continuación, en lo cual dice que hay un costo de $360 por registro anual, que no es reembolsable. La cobertura comienza el primer día del mes en el cual se presenta la solicitud y San Mateo Medical Center puede cancelar las facturas en los 3 meses anteriores a la fecha de vigencia de la cobertura del ACE. Es algo así como decir algo retroactivo. La cobertura es administrada a través del Plan de Salud de San Mateo y los trabajadores agrícolas y las personas sin hogar no pagan esos 360. Hay una beca específica que cubre este registro, así que ellos no se tienen que preocupar más que solo por los copagos. Está en otro programa que se llama Exceso de Ingreso para el ACE. Son residentes del condado de San Mateo, mayores de 19 años, no ser elegibles para medical completo o sin costo compartido, no ser elegibles para Cover California
tus ingresos pueden estar entre el 200% y el 225% de nivel de pobreza, debes estar experimentando dificultades financieras, tener una condición crónica y no tienen el costo de registro de 360. Después tenemos el programa de descuento. Este programa es para aquellos que tienen un ingreso entre el 200% y el 400% de nivel de pobreza. El descuento aplica a un 65% a los servicios prestados en el Centro Médico de San Mateo Medical Center y sus clínicas satélite. El programa ACE y el programa de descuento, valga la redundancia, son programas, no son seguros médicos. Hay alguna confusión a veces cuando están pensando en que pueden usarlos para cumplir con sus requerimientos de los impuestos. Esto de tener seguro médico, cobertura médica, esto no es así. Son programas. Otros proveedores también ofrecen descuentos para quienes no tienen un seguro médico. Después vamos a mirar la tabla, que es la que les va a ayudar a hacer un poquito sentido en la siguiente pantalla, en cuanto me estaba refiriendo a los porcentajes de nivel de pobreza. Tratamos de incluirlos aquí para que cuando lo revisen más tarde les haga sentido los números que estaba mencionando anteriormente. Hay otro programa nuevo que se llama Programa de Atención Médica Comunitaria de Kaiser. Para ser elegible aquí, no debe de ser elegible para otros programas de cobertura pública. Debe de vivir en la área de servicio de Kaiser, sin importar su estatus migratorio. Para los niños, el nivel de pobreza va entre el 276% al 300%. Y para los adultos del 138 al 300%. Este es un programa nuevo y me gustaría compartirles que cuando se abrió el registro, más o menos como en diciembre 15, el área de Hammond Bay fue el área que más aplicaciones sometió para permanente. Nosotros nos llevamos casi 17 de 200 espacios que había disponibles para todo el condado. Los programas de asistencia financiera proporcionados por hospitales y clínicas también están disponibles a través del Riverswood Family Health Center, Northeast Medical Services, Samaritan House, y estos programas están basados en una escala de ingresos y tarifas. Al final vamos a tener este folleto en el cual están enlistados todos los programas que nuestra unidad asiste a registrarse. Nosotros asistimos no solamente al ACE, no solamente al descuento, pero también Cover California, Medical, el nuevo programa de Santino por Kaiser. Es más de uno. Y sí enfatizo en el hecho de que ustedes como líderes comunitarios nos ayuden a cambiar este concepto de que a todo le llamamos mercado. Entonces, si por favor nos pueden ayudar en decir, un programa de salud es mucho mejor que decir medical a todo. ¿Hay alguna pregunta para mí? Muchas gracias, Lorena. Muy buena toda la información. No sé si te había mencionado tal vez el resto de tu departamento. De hecho, algunos de nosotros nos juntamos con algunos de tu equipo, incluyendo a Margie, en octubre, creo que fue octubre, noviembre, y estábamos obviamente muy felices de que esos programas existen, y dándole las gracias al condado, pero también siempre pidiendo y pues recalcando que los límites de ingreso, que para el programa que sí es de medical, sabemos que es algo más federal y eso está más difícil, pero sabemos que el programa de AID es algo específico para el soldado de San Mateo, y siempre sonamos como disco rayado, pero
Nomás que si les vuelves a mencionar que siempre estamos interesados, y yo creo que todo el mundo interesado en que suban esos límites, porque no Sí, sí, creo que tengo la suerte de tener como líder a una persona, Marmy Bermúdez, que ella es apasionada. Yo creo que de verdad ella está haciendo lo más que se puede con esto. Pero por el momento, mientras llegan esos cambios, por favor recuerden el programa de Kaiser. Y ese era mi otro comentario, que para mí personalmente el programa de Kaiser es excelente, es un gran programa, pero algunas de los comentarios que hemos tenido de los participantes de Pescadero es que o ya sea la transportación o ya sea porque están tan acostumbrados al sistema médico del, no sé cómo se llama, Medical Center, han tenido el programa de ACE por tantos años, entonces les tratamos de, como decir, cálenlo, no, es a lo que califican, actualmente no califican para el programa de ACE, y hemos visto como hesitation, ¿cómo se dice? Como, sí, una resistencia bastante grande, por lo menos en Pescadero sí lo hemos visto. Hemos visto que algunos sí se inscribieron para el programa, pero muchos nos están diciendo, mejor me espero para ir. Ya, bueno, lo que pasa es que somos humanos de costumbre. Sí. Entonces, como seres humanos nos cuesta trabajo, pero de verdad, dándoles su valor a cada programa, no hay comparación en el sentido de un programa local a Kaiser. Yo creo que en cuanto empiecen los primeros ahí y empiecen a compartir, porque nosotros somos de boca en boca, o sea, no hay modo, nos pueden decir estadísticas, pero lo que me dice la comadre es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces yo creo que una vez que lleguemos a ese punto, yo siento la confianza de que va a haber un cambio de opinión. Yo he vivido en la costa por casi 30 años y sé cómo funcionamos a veces. Entonces, creo que es cuestión de tiempo. Démosle poquito tiempo, esto es bastante nuevo. Pero sí, estoy viviendo lo mismo que ustedes. Tengo un comentario. Primero, bueno, quería darle las gracias a Lorena porque he tenido la oportunidad de trabajar por un pequeño lapso con usted. Me parece que los muy profesionales. Primero quería decir eso. Ahora, segundo, quería saber si por favor Lorena podría clarificar el tiempo de inscripción para el programa Kaiser. ¿Cuándo está abierto el tiempo de inscripción, por favor? Ya, el tiempo de inscripción, como fue nuevo, fue lanzado alrededor de diciembre de 2023, cerró en enero 24-31 y ahorita seguimos las reglas similares a lo que es Cover California, teniendo un evento especial. Por ejemplo, una familia que dado a todos los cambios después de que se pasa lo de las renovaciones automáticas con medical y ahora van a recibir cartas diciendo que su medical va a ser descontinuado en abril 2024, pueden registrarse a Kaiser porque están perdiendo cobertura médica completa. Tiene su periodo, pero hay ciertos eventos que van a permitir entrar a Kaiser fuera de esos registros abiertos. Por favor, no digan a los miembros para que vengan a aplicar, que no se les califiquen ellos solos. Gracias, Dora. Muchas gracias. Mucha información que nos ayuda mucho. Y creo que nos pasamos un paso antes de Comentarios públicos. Oh, perdón. Pero no hay. Nos pasamos un paso para remover
El número 9 en nuestra agencia, se puede volver a hacer la moción y necesitamos que cada uno de ustedes esté de acuerdo a que pongamos este número de la agenda para la próxima junta. Voy a pedir que movamos el tema número 9 en la agenda para la próxima junta que tengamos. Yo tengo mi segundo la moción. Okay. Y voy a mencionar el nombre de cada uno para que nos dé su decisión. ¿Qué sería? Yolanda, Marsan, Rogelio. Corina. Sí, está bien. Okay. Don Nicolás. Sí, estoy de acuerdo. John. De acuerdo. Y Jorge. Totalmente de acuerdo. Okay. Entonces, volvemos al tema número 9 para la próxima junta. Vamos a pasar al tema número 10. Yo sé que don Rogelio está muy interesado en hacer un anuncio en este espacio. Y también un recordatorio a todos ustedes que este es el momento si quieren compartir algo con todos los comisionados. Vamos a dejar a don Rogelio. Los queremos invitar a la convención el domingo 17 de marzo en la escuela de pescadero. Si son campesinos y no se han registrado, está bien, son bienvenidos. Y los esperamos aquí de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias. Y luego le mandamos el volante a Jennifer antes, pero sí tenemos volantes aquí, si alguien necesita uno. Se los pasamos ahorita después de la junta, pero como mencionó don Rogelio, la Convención de Campesinos es un evento que fue creado por campesinos, para campesinos, y estamos con mucha anticipación de lo que va a pasar. Si son campesinos y no se revisaron como él mencionó, pueden llegar ese día. Desafortunadamente, si no son campesinos, ya no tenemos espacio. Estamos trabajando en un lugar muy pequeño y tenemos que seguir ciertas reglas de ocupación. Pero pasamos los volantes después. Y creo que tenemos un reporte de... Oh, sí, Jorge. Un anuncio. Quería, ahorita nos estamos entregando la ayuda económica del Estado de California a los trabajadores agrícolas que trabajaron durante la pandemia. El lapso es desde enero del 2021 hasta mayo del 2023. No recuerdo ahorita exactamente el día específico. Pero quería invitar a la comunidad pesquera y Japón Bay que si conocen a alguna persona que todavía no haya aplicado, que haya trabajado en el campo, por favor, le den información o que llamen a las por lo menos, y con mucho gusto lo vamos a atender. El lapso era hasta el 15, terminaban las inscripciones, lo alargaron hasta el 30, entonces tenemos la oficina abierta de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Ya. Yo tengo una pregunta para él. Yo tenía entendido que Vanessa estaba encargado con el programa, pero Vanessa se fue. Ahora tienes o con quién nos podemos dirigir si queremos aplicar para el programa. ¿O a dónde tenemos que llamar? A la oficina de habla, el número es 650 560 8947. Ahí va a atender la compañera María Magdalena y ella te va a referir con la persona que está encargada. ¿Algún otro comentario o pregunta? Vamos a pasar a escuchar el reporte de Marisol del Distrito 3. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser breves porque sabemos. Primero aquí les voy a presentar a esta señorita que está aquí conmigo. Se llama
Natalie Handel. Sure. I'm going to keep this really short because I know we're trying to go home, but I am a liaison from the Youth Commission, San Mateo County Youth Commission. I'm the chair of the Immigrant Youth Subcommittee. And all year we've been working on finishing our Immigrant Youth Scholarship, which I wanted to share with you all tonight. It's $1,000 for 5 first-generation or second-generation college students. It can be for anyone who's pursuing higher education in the form of community college, private university, public university, or trade school. And so I have these flyers here for you today. We didn't have a chance to print them in Spanish yet, but there's a QR code on there. So if you want to scan it, it'll take you to Instagram where you can apply for the scholarship, or if you know someone that would benefit from this, I would really appreciate it if you could just get the word out. Anyone who needs to apply, it's extremely easy. It's a really easy application. And if they're chosen, $1,000 can go a really long way for anyone in college, anyone at that age range. So I will be at the front over there after the meeting is over, handing out flyers. Please feel free to talk to me about any questions you may have. Thank you. Okay, muchas gracias, Natalie. También les quería presentar un flyer que yo traje que es del Departamento de Agricultura y también de la Comisión de Arte, que dejé ahí enfrente también. Es un concurso de arte para que alguien pueda diseñar el reporte de la cosecha del condado. Así que el Departamento de Agricultura cada año publica un reporte de la cosecha. Y este reporte de la cosecha incluye fotografías, incluye lo que representa lo exterior del reporte, ¿no? Y aquí van a mirar los ejemplos que se publicaron en los años pasados. Así que por favor sepan que este concurso es para los estudiantes entre los grados de middle school y high school que residen en el condado de San Mateo. Aquí están las reglas también, por favor, llévense uno de estos reglas. Ahora pasamos al reporte del Distrito 3 de lo que ha hecho el supervisor Ray Mueller en los últimos, desde febrero. En febrero, el supervisor visitó la Comisión Costera para abogar sobre la habilidad de comunicarse con servidores de emergencias cuando no hay electricidad. Que la Comisión Costera aprobó un proyecto con Caltrans para crear redundancia, lo cual aumenta el mejoramiento de banda ancha, el servicio o la conexión a internet, cable, satélite en la costa. Esto mejora la infraestructura. Esto también lo pudimos ver cómo funcionó durante las lluvias. Y eso me lleva al tema de lo que sucedió con los efectos de las lluvias que causaron pues muchos apagones, falta de electricidad, muchas personas llamaron a la oficina quejándose de que PG&E no había proporcionado servicio, había muchas compañías. El supervisor también abogó para que hubieran más camionetas de servicio de PG&E. No sé si ustedes recuerdan que haber pasado por el Highway 1, ahí donde está nuestra oficina, o sea, estaban estacionadas las camionetas de PG&E y habían bastantes en cantidad. Y eso también fue gracias por la influencia del supervisor. Lo más reciente que les quiero compartir es de que el supervisor ha estado abogando porque han habido ciertas personas de la costa que comenzaron a quejarse de que recibieron una carta de AT&T que dice que van a discontinuar el uso de la línea fija, o sea, landline, o sea, el teléfono tradicional que uno utiliza cuando no utiliza un celular. AT&T sometió una
una propuesta para despedirse del rol de color, o sea que es como el proporcionador de último recurso. Proporciona línea fija de teléfono dentro de sus territorios y AT&T quiere retirarse como destinado. Esto proporciona el programa de California Lifeline, lo cual puede impactar el uso de programas federales Lifeline para personas de bajos ingresos, servicios básicos, los cuales incluyen la transmisión de señales de comunicación, el acceso al 911 o servicios de emergencia, el servicio de directorio o el directorio impreso, las tarifas justas donde se ofrecen al consumidor recibir llamadas sin límite, el acceso al uso del número cuando uno marca 1-800 o 8 y donde el que recibe la llamada paga la llamada con una llamada por cobrar. El servicio relay para personas con dificultad auditoria, personas que tienen dificultad con escuchar. La utilización de poder bloquear un número o tener acceso a una operadora u operador. Así que AT&T se presentó a la oficina, a la mesa de supervisores. Dieron bastantes respuestas, pero el supervisor Ray Mueller tuvo más preguntas aún para que ellos explicaran qué es lo que va a pasar si ellos se tratan de retirar y nosotros tenemos necesidad de sacar la cosa, las personas que tienen emergencias, o cuando hay lluvias, o cuando hay apagones. Entonces, van a regresar a otra junta el 26 de marzo ante los supervisores para proporcionar más información de lo que proporcionan o cómo se va a mirar la atmósfera si se lleva a cabo su retiro. Esto de todos modos es gobernado por la Agencia Estatal de California que se llama CPUC. En breve, esta agencia regula y tendría que aprobar la petición de AT&T. Así que en eso están, todavía no se aprueba. Tiene que dar respuesta primero al público. Y en eso estamos. El supervisor mañana viaja a Indio, California, para abogar por la costa y por el condado en este tema, especialmente en el enfoque a la costa y los incidentes que hemos tenido de emergencias donde las personas necesitan el acceso a tener que poder usar una línea. Okay. Así que si tenemos preguntas pueden hablar conmigo. Muchas gracias. Gracias, Marisol. ¿Alguna pregunta? Ok, son las 9:10 y ha concluido nuestra reunión. Gracias.